Buenas tardes al público presente, a los que nos acompañan a través de la transmisión en vivo vía Facebook Live de nuestro programa. Damos inicio a la sesión 144 de nuestro programa de capacitación permanente, la Cátedra de los Jueves. El día de hoy nos acompañan los integrantes de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, su presidenta, la doctora Inés Villabonilla, el presidente de la Comisión de Capacitación, el doctor Octavio César Saguanay Calcín, y como invitado especial, el profesor universitario Ricardo Elías Puelles, a quienes les damos la más cordial bienvenida. Acto seguido, tenemos la lectura de la hoja de vida de nuestro expositor invitado a cargo de nuestro presidente de la Comisión de Capacitación. Lo escuchamos, doctor. Muy buenas tardes a todos nuestros seguidores de la Cátedra de los Jueves. Les damos la bienvenida y esta sesión 144 es una sesión muy especial, dado que, como habrán fijado nuestros seguidores, esta conferencia con distintos nombres que fue mutando en el tiempo, fue programada en 3 oportunidades. Y bueno, no fue suspendida precisamente por la pandemia, ¿no? Por otros hechos que afectaron el funcionamiento del Poder Judicial y la seguridad de los asistentes a la sala de audiencias, al auditorio de la Academia de la Magistratura, donde en una ocasión también por resguardo del público y las movilizaciones de la época se tuvo que suspender. Nos contaba Ricardo en antesala digital que bueno, esto acabó quizás en una tragedia para él, pues sufrió un hecho de delito violento, lo que también le ha servido para un poco categorizar como un acto violento, como el robo, se puede acabar tratando en modalidades de delincuencia digital, ¿no? Que lo va a explicar muy bien. Bueno, lamentamos, Ricardo, ese impacto que tuviste en ese momento. Esperamos que de una u otra manera pase y quede como una anécdota este hecho. Voy a dar lectura de vida de Ricardo Elías Puelles. Él es presidente del Observatorio Peruano de Razonamiento y del Instituto de Razonamiento Probatorio. Profesor de posgrado en la Universidad Perú y en la Universidad del Pacífico. La ponencia, su tema de marcada actualidad, titula Investigación de crimen organizado, agente digital y obtención de información en entornos digitales. Los dejamos pues con ustedes a Ricardo Elías Puelles. Adelante, Ricardo. Bien, tengan todos ustedes muy buenas tardes, doctor Saguanay, doctora Inés Villabonilla, muchísimas gracias por la invitación. Como bien ha señalado el doctor Saguanay, esta charla estaba programada hacia el año 2019. Inicialmente iba a ser sobre ciberdelincuencia, luego iba a ser sobre prueba digital, y finalmente terminamos hablando sobre agente encubierto. Espero, y le he esperado sinceramente con bastantes ansias poder compartir algunas ideas y algunas reflexiones con todos ustedes. Mi más profundo agradecimiento a los organizadores por la invitación y a los asistentes el día de hoy. He preparado una presentación que será compartida con ustedes, así que permítanme colocarla. Muy bien, ustedes me dirán si es que si se está visualizando o no, toda vez que al momento de hacer la presentación pierdo conexión con el Google Meet. ¿Sí? ¿Se está visualizando, doctor Saguanay? En este momento todavía no. Ah, ok. Muy bien. Muy bien, muy bien. Vamos a... Listo, ahora sí. Ahora entiendo que ya se está visualizando. Correcto. Muy bien, listo. Son los nervios de los primeros minutos, ustedes entenderán. Bien, el tema que nos trae a charlar el día de hoy se titula El agente encubierto informático.
Lo pueden encontrar como agente encubierto telemático, agente encubierto digital. Lo importante es que es una figura creada para realizar investigaciones en entornos digitales. He dividido esta exposición en 3 grandes ejes temáticos. Primero, daré algunas ideas sobre la relación que existe entre la cibercriminalidad y el crimen organizado. Luego, les he traído la primicia a la cátedra de los jueves sobre las estadísticas que el Observatorio Peruano de Cibercriminalidad ha obtenido gracias al apoyo del Ministerio Público. Vamos a analizar cómo vienen desarrollándose las investigaciones y en último lugar hablaré sobre la importancia del agente encubierto. Para ello analizaremos nuestro marco normativo, legislación comparada y algunos criterios jurisprudenciales traídos de España. Bien, entonces empecemos con la primera parte. Cibercriminalidad y crimen organizado. Como todos ustedes bien saben, nosotros tenemos la Ley de Crimen Organizado, publicada el 20 de agosto del 2013. Estamos ya a, ¿cuánto? 2 semanas de que cumpla su 7º aniversario, la Ley 30.077. Y verán ustedes que en el artículo 3, esto es aplicación de la Ley de Crimen Organizado, nos dicen qué delitos se aplican. Y uno de ellos, ojo, esto por si acaso lo he colocado tal y como inicialmente fue publicada la norma, hacía referencia a los artículos 207b y 207c del Código Penal. Obviamente, por cierto, seguramente ustedes ya lo saben, estas 2 normas fueron derogadas cuando se promulgó la Ley de Delitos Informáticos, en octubre del 2013. Pero ustedes verán qué modalidades inicialmente recogía la Ley de Delitos, la Ley de Crimen Organizado. Y decían básicamente 2. Uno, el artículo 207b, la alteración, el daño y la destrucción de base de datos, de sistemas, de redes y programas de computadoras. Ese es el nomen juris, así es como se encontraba, era el nombre que recibía el delito. Ustedes dirán, programas de computadoras, sí, así es como se denominaban. Hoy día tenemos un nombre mucho más adecuado, es atentado contra datos y sistemas informáticos, tomados básicamente de la Convención de Budapest. Pero este era el nombre que recibía hacia agosto del 2013. La segunda modalidad, y ojo, esto era restrictivo, solamente se podía aplicar a estos 2 tipos de delitos o a estos 2 artículos del Código Penal en relación a los delitos informáticos. Las circunstancias agravantes. ¿Qué circunstancias agravantes eran? Era básicamente la condición especial del sujeto activo que cometía los delitos informáticos. O si nos encontrábamos frente a ilícitos que comprometían la seguridad nacional. ¿Bien? Entonces, así es como nace la ley de crimen organizado y su relación con los delitos informáticos. Pero como ya adelanté, esta norma fue modificada. Y fue modificada en octubre del año 2013, cuando se promulga nuestra ley de delitos informáticos. Y acá, sin duda, me gusta siempre traer a colación a una de las autoras congresista de la ley de delitos informáticos. Ustedes sabrán que hubieron 5 proyectos de ley que dieron origen a la ley de delitos informáticos. Y una de ellas fue nuestra congresista Susy Díaz. Entonces, o Susana Díaz Díaz. Entonces, cuando ustedes la vean en los comerciales, en los shows, recuerden que ella fue una de las que presentó uno de los proyectos de ley que cristalizó la ley de delitos informáticos. Entonces, ahí, dato anecdótico. Disculpen, la incorporación de los tipos penales, la incorporación de los iniciales tipos penales en el Código Penal. Ahora bien, ¿por qué hago referencia a la norma modificada? Esto es al 21 de octubre del 2013, la ley 30.096. Porque aquí hay un cambio sustancial que debemos tomar en consideración. Miren, decíamos, solamente la ley de crimen organizado estaba previsto para 207b y del 207c. Sin embargo, cuando entra en vigencia la ley de delitos informáticos, esto cambió totalmente. Porque ahora
Porque ahora el artículo 3, numeral 9 de la Ley de Crimen Organizado hace referencia a los delitos informáticos previstos en la ley penal. Esto es bastante importante, porque no dice previstos en la Ley de Delitos Informáticos, dice previstos en la ley penal. El Código Penal, claro que es una ley penal. Entonces, lo importante es que amplía la posibilidad de utilizar la Ley de Crimen Organizado para la persecución de los delitos informáticos, de manera general. Ojo, no solo a los que se encuentran previstos en la Ley de Delitos Informáticos. Bien. Y ahora, para que ustedes vean qué delitos se encuentran previstos en la Ley de Delitos Informáticos. En la Ley de Delitos Informáticos vamos a encontrar seis títulos, que engloban o sistematizan las diferentes modalidades. Ya hemos dicho que es del año 2013. La primera de ellas es los delitos cometidos contra los datos y sistemas informáticos. Así es, ese es el nombre que engloba 3 artículos. El acceso ilícito, que es conocido como intrusismo informático, y algunos le llaman el hackeo. ¿Me hackearon mi cuenta? Ok, eso es acceso ilícito. El segundo, atentados contra datos informáticos, y el tercero, atentados contra sistemas informáticos. Bien. Luego, la Ley de Delitos Informáticos también encuentra recogido el delito conocido como child grooming. Esto es la proposición a niños, niñas y adolescentes con fines sexuales por medios tecnológicos. Decía hace un momento que nosotros tomamos como inspiración el convenio o la Convención de Budapest. Sin embargo, el child grooming no se encuentra prevista como parte de esta convención. Bien, este es algo adicional que hemos incorporado. Esto se encuentra bajo la figura de contra la libertad e indemnidad sexual. Segundo cuerpo normativo dentro de la Ley de Delitos Informáticos. Tercero, contra la intimidad y secreto de las comunicaciones, esto es la interceptación de datos informáticos. Cuarto, y ahora vamos a ver las estadísticas, el que mayor incidencia tiene en nuestro país, fraude informático. Y aquí, en el artículo 8, no lo confundamos con los delitos de estafa cometidos a través de entornos digitales. Esta tiene una tipificación distinta. Diseño, incorporación, clonación, supresión, con fines de defraudación. Pero no es estafa, no es estafa. Estafa sigue en el artículo 196. Quinto punto, contra la fe pública, que es el segundo o tercera modalidad delictiva con mayor incidencia en nuestro país en este tipo de delitos. ¿Cuál es? Suplantación de identidad. Suplantación de identidad, que no exige que exista un perjuicio económico en contra de la víctima. Solamente señala que traiga consigo cualquier tipo de daño, incluso, a mí no me gusta la expresión que utiliza, pero es lo que dice el tipo penal, incluso un daño o un perjuicio moral. Un perjuicio moral. Y el último, disposiciones comunes, esto es abusos de mecanismos y dispositivos informáticos. Entonces, como ustedes ven, tenemos ya un cuerpo robusto de delitos informáticos. Y digo que es un cuerpo robusto porque ahora vamos a ver el informe que ha publicado hace 2 semanas OEA y el BID sobre ciberseguridad en América Latina, y vamos a ver que nosotros hemos avanzado y nos encontramos en 3 sobre 5, es decir, por sobre la media en cuanto a nuestro marco normativo penal. No es lo óptimo, pero hemos fortalecido y hemos avanzado. Pero ya hemos dicho, la Ley de Crimen Organizado en el artículo 3.9 no se restringe a estos delitos, sino a cualquier delito informático cometido en la ley penal. Y cuando digo esto, me gusta traer a colación este cuadro, que sí, que lo he tomado del profesor Fernando Miró Linares, catedrático español, a quien recomiendo seguir en sus redes sociales, principalmente en Twitter, porque comparte información académica de muy interesante, en una publicación llamado El cibercrimen, fenomenología y criminología de la delincuencia en el ciberespacio. Él clasifica los delitos informáticos, o la ciberdelincuencia, discúlpenme, o los cibercrímenes, tomando 2 modalidades: los ciberataques puros y los ciberataques réplica. Y él dice,
Un ciberataque puro será cuando el medio empleado y el objetivo sean las nuevas tecnologías. Por ejemplo, un ataque de negación de servicios. Y ustedes dirán, ¿qué es un ataque de negación de servicios? Imagínense que quieren entrar a la página web de un banco. No voy a hacerle cherry a ningún banco, así que va a ser el banco de confianza. Sin embargo, de repente, quieren los ciberatacantes traer abajo esa página. ¿Y qué es lo que hacen? Utilizan una serie de bots, esto es, computadoras maliciosamente infectadas para, de manera organizada, dirigir un ataque y que todas las máquinas, cientos o miles de máquinas, al mismo tiempo y de forma simultánea sobrecarguen la web. Listo. El producto es que sencillamente esa página se cae. Ataque de negación de servicios. Los medios empleados van a ser las nuevas tecnologías. Por ejemplo, esto es lo que se conoce como las botnets. Y el resultado o el objetivo van a ser las nuevas tecnologías. Por ejemplo, una plataforma digital del banco. Pero también vamos a tener ciberataques réplica, como por ejemplo, no sé si ustedes hayan recibido durante la pandemia, pero durante estos difíciles meses yo me he vuelto hipermillonario. Y les digo por qué, porque cada semana recibo un correo electrónico donde dicen que he sido beneficiado por la ONU con cifras astronómicas de 1 millón, de 2 millones de euros, para lo cual tengo que hacer un pequeño depósito de 25 euros para que me hagan la transferencia. ¿Qué es lo que están tratando de hacer? Lo que están tratando de hacer es una estafa a través de entornos digitales. Esto es una estafa clásica. Claro, yo voy a depositar los 25 euros y no voy a recibir 1 millón de euros. Eso es lo que se conoce como un ciberataque réplica. Estamos utilizando o están utilizando las nuevas tecnologías, por ejemplo, los correos electrónicos, para cometer un delito tradicional. Otro ejemplo, el phishing. ¿Qué es el phishing? Ya saben ustedes lo que es phishing. Les mandan, por ejemplo, un enlace para que pesquen ese enlace, den su información y luego puedan acceder a sus cuentas. El phishing es una nueva modalidad que trata de recibir llamadas haciéndose pasar por otra persona. Phishing viene de voice más phishing. ¿Y qué es lo que buscan? Obtener datos de ustedes. Nuevamente, eso es un clásico tipo de estafa. Es un ciberataque réplica, porque el objetivo es tradicional, es delito contra el patrimonio, pero cometido a través de entornos digitales. Entonces, en este cuadro ustedes van a poder ver diferentes modalidades, nuevas modalidades que se están produciendo a nivel mundial. Ciberpiratería intelectual, ciberextorsión. Hace 3-4 semanas, por ejemplo, una de las empresas de comunicaciones argentinas sufrió lo que se conoce como un ransomware. Fue un secuestro digital. Infectaron algunos servidores y cuando trataron de ingresar ya no podían. ¿Qué es lo que pedían? Pagos de rescate por bitcoins. Listo. Estas nuevas modalidades, por ejemplo, podrían configurar también ataques, podrían configurar modalidades que se subsuman dentro de lo que se conoce como crimen organizado. Por ejemplo, un grupo organizado que está organizando una ciberguerra, ciberespionaje terrorista, lavado de activos a través de cibermonedas, por ejemplo, bitcoins, por ejemplo, Ethereum, por ejemplo, criptomonedas. Entonces, hay que estar atentos porque ahora vamos a ver cómo está avanzando la ciberdelincuencia en nuestro país. Y ese es el segundo tema. Vamos a ver cómo vamos de tiempo. Este es el segundo tema que quería abordar. La ciberdelincuencia en el Perú. Seguramente si ustedes van al portal del Ministerio Público, entran al anuario de estadísticas del Ministerio Público, van a encontrar algunas cifras sobre la ciberdelincuencia. Nosotros, en el Observatorio Peruano de Cibercriminalidad, segundo Cherry, ahí les recomiendo seguirnos en cibercrimenperú.com, iniciamos una cruzada estadística. Dijimos, ¿cómo está desarrollándose, desenvolviéndose, aumentando o reduciéndose la ciberdelincuencia en nuestro país? Entonces, lo que hicimos fue presentar solicitudes de acceso a la información a nivel nacional, a todos los distritos fiscales. Y hemos obtenido respuesta y en calidad de primicia, entre comillas, vamos a trasladarle qué resultados hemos encontrado de manera global.
En primer lugar, el fraude informático en el Perú. Tengo que darle mi más cordial agradecimiento al Ministerio Público por haber accedido a proporcionarnos esta información que estamos sistematizando y pronto publicaremos los resultados y los hallazgos que hemos encontrado. Les decía, fraude informático, artículo 8 de la Ley de Delitos Informáticos. Miren ustedes, la ley es del año 2013, ahora solamente hemos contemplado 2015 a 2020. En el año 2015 solamente tuvimos 49 casos reportados a nivel nacional. Seguimos 2016, 189, se triplicó. 2017, 778, hubo un incremento de 6 veces más. 2018, 1,484, se duplicó. 2019, 3,039, se duplicó. 2020, hacia julio del 2020, teníamos 935 casos. Uno puede decir, uy, listo, hemos mejorado nuestras cifras. Bueno, de marzo a julio ha sido complicado presentar denuncias para los usuarios. Entonces veremos cómo terminamos el año 2020 para ver cómo terminan nuestras estadísticas. Y ustedes me pueden decir, Ricardo, ¿y esa barra que tienes al costado qué es? Eso es lo que queríamos obtener con el observatorio, porque no solamente necesitamos saber cómo está el crecimiento a nivel país de las denuncias presentadas o de los casos que tiene el Ministerio Público, sino cómo vienen los archivos, las formalizaciones de investigaciones, las sentencias, los principios de oportunidad, y eso es lo que les hemos traído el día de hoy. Verán, en el año 2015, de los 49 casos, tuvimos 19 archivos. 189, 2016 tuvimos 63 archivos, 182, 357, 1,103 archivos. Esto es básicamente el 30% de los casos que han sido denunciados. Muy bien, esto ya es un primer punto que tenemos que analizar con pinzas. ¿Eso significa que todo el resto se formalizó? No, en realidad no se han formalizado todos los casos. ¿Y cómo vienen las sentencias? 2015, por fraude informático en el Perú, 2 sentencias. En el 2016, 1 sentencia. En el 2017, 2 sentencias. 2 sentencias. 2018, 1 sentencia. 2019, 3 sentencias. 2020, 0 sentencias. Esto es el resultado. De 2015 a 2020, el fraude informático en nuestro país representó 6,474 casos con 1,925 archivos, 15 principios de oportunidad, 13 reservas provisional de investigación. Y aquí vienen los datos interesantes. A mí me parece que la información es interesante, pero creo que no soy muy objetivo al momento de valorarlo. ¿Cuántos casos han pasado a la siguiente etapa? Esto es, hemos pasado de diligencias preliminares a investigación preparatoria o a instrucción, si estamos hablando del antiguo código. Solamente el 2,13% de la data analizada y entregada por el Ministerio Público representa formalizaciones. 2%, queridos doctores. 10 sentencias en total, 1 terminación anticipada. Entonces lo que vamos viendo es que nos falta fortalecer las investigaciones en entornos digitales. Y ese es el primer punto. Segundo punto, delitos contra datos y sistemas informáticos. Ya hemos dicho, este engloba 3 tipos delictivos. Acceso ilícito, esto es el hackeo, mal llamado hackeo, intrusismo informático, atentados contra los datos informáticos y atentado contra los sistemas informáticos. Nuevamente el patrón se repite. 11, 33, 105, 142, 250 casos denunciados. En estos 5 años hemos tenido 604 casos. ¿Eso significa que solamente se han producido 604 casos en el Perú? No. Eso significa que solamente se han registrado esa cantidad de casos. No olvidemos que existe una gran cifra negra u oculta. Esto es, aquellos casos que no se denuncian. Y veamos cuántos casos pasaron a la siguiente etapa. El 3,8%. Esto es, 23 casos nada más pasaron a la siguiente etapa.
¿Cuántos archivos de investigación hemos tenido? 206. Principios de oportunidad, ninguno. Terminaciones anticipadas, ninguna. Sentencias, por lo menos en la data que hemos recogido, no se nos ha entregado ninguna sentencia de los 6 que pertenezcan a esos 604 casos. El siguiente paso que va a hacer el observatorio va a ser solicitar información también al Poder Judicial para poder cruzar esta data y cotejar la información proporcionada. Tercero y último punto para pasar a agente de encubierto. La suplantación de identidad en el Perú. La suplantación de identidad, lamentablemente, y esto lo estamos viendo en el observatorio, se ha incrementado durante la época de pandemia. Esto es mientras estábamos siendo flagelados por el COVID. Como vemos, las cifras hemos pasado de 4 a 44, a 112, a 144, a 278. Estamos hablando del 100%, se está duplicando cada caso, cada año. Y los archivos van en ese mismo nivel. Y si analizamos en el caso de suplantación de identidad, vamos a encontrar que solamente se han recogido, de acuerdo a esta estadística que nos han proporcionado, 3 formalizaciones: imputación de cargos y formalización de investigación preparatoria. Esto significa que hemos tenido un 0.44% de éxito al pasar de diligencias preliminares a investigación preparatoria. 0 sentencias y 0 terminación anticipada. Entonces la realidad, queridos amigos y queridas amigas, es preocupante. Es preocupante. ¿Esto es culpa del Ministerio Público? No, no es culpa del Ministerio Público. No es culpa del Ministerio Público. Esto en realidad esto nos compromete a absolutamente todos. Sociedad civil, Ministerio Público, Policía Nacional del Perú, Poder Judicial, universidades, asociaciones. ¿Qué es lo que podemos hacer? 1, creación de fiscalías especializadas en cibercriminalidad. Somos uno de los pocos países en la región sudamericana que no cuentan con fiscalías especializadas aún. Esperamos que pronto se nos dé la noticia de la creación de las fiscalías especializadas. Yo siempre digo en las charlas o en los talleres que antes de dormir le prendo una velita al fiscal, el anterior fiscal, el doctor Pablo Sánchez, y ahora una velita a nuestra querida doctora Zoraida Ábalos, pensando y rezando para que creemos las fiscalías especializadas en cibercrimen. Espero que este año nos sorprendan con esto. Primer punto. Segundo punto, necesitamos fortalecer las unidades policiales de investigación. Esto es la Divindad. La Divindad ha sido creada en el año 2005, pero tiene competencia nacional. Esto es, investigan casos a nivel nacional. Un caso que ocurrió en Apurímac, un caso que ocurrió en Tacna, un caso que ocurrió en Loreto. ¿Requieren apoyo especializado? Sí, seguramente van a tener apoyo regional, pero la unidad especializada como tal es la Divindad en el Perú. Necesitamos también programas intensivos de capacitación. Les comentaré que con el Observatorio Peruano de Cibercriminalidad hemos desarrollado ya 3 mesas de trabajo con 53 fiscales del Distrito Fiscal de Lima Sur, donde hemos empezado a charlar sobre ciberdelincuencia y sobre herramientas digitales en investigación criminal. Entonces, consideramos que se hace necesario sensibilizar a los operadores jurídicos para conocer cómo viene esto. Y el último punto, que no se entendería el agente encubierto si no entendemos cómo vienen nuestras investigaciones, es la utilización de técnicas adecuadas, nuevamente subrayo en negrita y en cursiva, adecuadas de investigación. Y una de ellas va a ser el agente encubierto informático. Y eso es lo que nos ha reunido el día de hoy. Bien, ya que los organizadores, en este caso nuestra querida Diana, me pidió que diera una palabra clave para los que se han registrado. La palabra clave es unicornio. Bien, ¿por qué? Sencillamente a mi novia le gustan los unicornios, así que la palabra clave para los registros y certificados es unicornio. Bien, y no la voy a volver a decir. Listo. Ahora sí, tercer punto. Interesante, de hecho, el agente encubierto informático. Cuando revisamos literatura especializada, cuando revisamos literatura especializada, generalmente encontramos el agente encubierto informático como una técnica especial de investigación.
Y yo diría, en entornos digitales, ¿realmente es una técnica especial o debería ser una técnica necesaria de investigación? Yo creo que es una técnica necesaria. Y no pensemos solamente en la red Tor, por ejemplo. Esto es, para aquellas personas que no estén familiarizados, vamos a ver que lo que se busca en los motores tradicionales, llámense Google, llámese Yahoo, son páginas indexadas, pero eso no significa que sea todo el universo de información que existe en el Internet. Existe lo que se conoce como la Deep Web, la red profunda, la Dark Web, a la cual uno puede acceder a través, por ejemplo, de Tor. The Onion Router se llama, y ese es su símbolo. A través de la red Tor podemos acceder a un universo mucho mayor. Claro, esto se creó con fines de privacidad, de mantener la privacidad de los usuarios, pero lamentablemente los ciberdelincuentes la han utilizado para impedir o para dificultar el rastreo de estos. Esconden su IP, se vuelven anónimos a través de estos entornos digitales, ¿bien? A través de la red Tor. Pero no solamente esto, no solamente es, bueno, Ricardo, la red Tor seguramente no la utilizan muchos. Sí, claro, seguramente no. Pero también a través de Facebook se cometen delitos. Y de hecho hoy día vamos a conversar sobre 2 casos de la jurisprudencia española cometidos a través de Facebook, en la cual los agentes de investigación necesitaban acceder a los grupos cerrados para encontrar la información. Pero no solamente se cometen a través de Facebook, se cometen también a través de WhatsApp. Y uno de los casos, precisamente, el agente encubierto dio el primer paso para infiltrarse en un grupo de WhatsApp, de Facebook, y luego, ganándose la confianza, pasó a un grupo de WhatsApp. Listo. Entonces ya vemos que tenemos por ahí la Deep Web como primer reto. Tenemos los grupos cerrados, por ejemplo, grupos de Facebook, por ejemplo, grupos de WhatsApp. Aquellas personas que no están familiarizados, también tenemos las aplicaciones o las formas de comunicación, por ejemplo, Telegram, donde si es que uno tiene un grupo, listo, un grupo, por ejemplo, tendría que recibir alguna invitación o algún enlace para poder acercarse a ellos. Entonces, estos entornos se vuelven difíciles de investigar. Ya aquí no necesitamos solamente requerirle a Facebook información sobre la cuenta que estamos investigando. No necesitamos solamente pedirle a WhatsApp, a Telegram, a la página que estemos investigando, información de esto. Necesitamos infiltrarnos, necesitamos mantener comunicación, necesitamos tener algún tipo de interacción con el agente. Y es allí donde nace la figura del agente encubierto informático. Para ver cómo está regulada esta figura en nuestro país y en la región, es importante tomar en consideración el reporte de ciberseguridad denominado Riesgos. Y se hizo un primer reporte en el año 2016 y luego uno segundo en el año 2020. En el 2016, cuando hablamos de la legislación sustantiva, esto es, cómo se encuentran tipificados los delitos, veremos que tanto Argentina como Colombia y Perú tenían un 3/5. Esto es por encima de la media. Y está bien, porque nuestra ley de delitos informáticos es ¿de qué año? Del año 2013. Lo fortalecimos y estamos bien, en un buen camino. El problema viene con la legislación procesal. Argentina y Colombia, 3/5. Sí, claro, lo ideal sería un 5/5, pero están sobre la media. Perú, 2/5. No hubo mayor cambio en el 2016 y en el 2020. ¿Esto qué significa? Significa que nuestros legisladores, los congresistas, el Ministerio Público, de repente la Fiscal de la Nación, o los llamados a presentar proyectos de ley porque tienen iniciativa legislativa, sería importante que revisen la legislación referida a la investigación de la ciberdelincuencia porque estamos por debajo de la media. Ahora, también se comparó cómo venía el sistema de administración de justicia. Esto es, las fuerzas del orden, el proceso en sí, esto es el enjuiciamiento y el desenvolvimiento de los tribunales. Y nuevamente, Argentina y Colombia, 3/5, fuerzas del orden, esto está bien,
Argentina, esto es cómo se procesa la ciberdelincuencia, 3 sobre 5 está bien, 2 sobre 5 Colombia por debajo de la media y los tribunales, todos incluidos Perú, 2 sobre 5. ¿Esto qué significa? Esto significa que tenemos que ponernos las pilas, tenemos que fortalecer todas estas áreas para mejorar en la lucha contra la ciberdelincuencia. Ahora, hablando ya sobre cómo se encuentra regulado en la figura del agente encubierto en nuestro país, tenemos que ver que la ley 30.096, la ley de delitos informáticos, en su segunda disposición complementaria y final, reguló y estableció que se puede utilizar en nuestro país la figura del agente encubierto en delitos informáticos. Amigos y amigas, colegas, doctores, magistrados, fiscales, agentes de investigación, desde el año 2013, nuestro país tiene prevista la figura del agente encubierto en delitos informáticos. Charlando el día de hoy con un buen amigo de la divindad, me comentaba que esta figura se está empleando en casos de pornografía infantil, pero no así, en su experiencia, en el resto de delitos. Y vamos a ver en qué casos se puede utilizar. Primero, esta es una prerrogativa del fiscal. El fiscal tiene que evaluar la necesidad de utilizar la figura de agente encubierto digital. Y la norma nos dice en 2 supuestos. Es necesaria, esto es urgente la utilización del agente encubierto digital. Y segundo, tiene que acceder y tiene que realizarse con una debida diligencia. Bien, primero ahí tenemos 2 puntos. Frente a estos escenarios, se habilita a la unidad especializada de la policía a utilizar la figura del agente encubierto informático. Tengamos esto en consideración, porque es la policía quien tiene que realizarla, no los particulares. Un particular, por más que tenga la intención, de acuerdo a nuestro marco normativo, no podría colaborar bajo esta figura. Creo que en Colombia, ahora lo vamos a ver, sí se admite la participación de particulares. En nuestra legislación, solo policías de la unidad especializada. Pero aquí viene lo importante y lo innovador en materia de legislación. Nosotros, queridos y queridas amigas, no restringimos el uso del agente encubierto informático a los delitos cometidos a través o en medio de una organización criminal. No está limitada a organizaciones criminales. La segunda disposición complementaria y final de la ley 30.096 señala que es la ley de delitos informáticos, esto es los supuestos previstos en la ley de delitos informáticos, ya hemos visto acceso ilícito, atentados contra datos y sistemas informáticos, child grooming, etc. Pero además, y esto es lo bello de nuestra norma, todo delito que se cometa a través de las tecnologías de la información y de la comunicación. Y yo les pregunto ahí en el chat que veo en el Facebook o en las diferentes redes sociales, ¿cuántos casos ustedes han visto en los cuales se utilice la figura de agente encubierto en delitos informáticos? En el observatorio estamos apoyando víctimas, estamos asesorando víctimas de suplantación de identidad, de acceso ilícito y otros delitos, y estamos tratando de propiciar que los fiscales tengan un acercamiento a estas figuras. Bien, entonces ya les comentaré más adelante. Y nuevamente, subrayo, con prescindencia si los mismos están vinculados a una organización criminal. La charla del día de hoy se llama Investigación de Crimen Organizado, el agente encubierto informático. Esto significa que si estoy investigando una organización criminal, ¿puedo utilizar agente encubierto informático? Sí. Pero si estoy investigando delitos informáticos o delitos cometidos a través de la TIC y necesito esta figura, el fiscal también puede emplearlas. Entonces, esa es una primera reflexión que espero que nuestros amigos y amigas se lleven al finalizar esta jornada. No estamos restringidos únicamente a organizaciones criminales. Listo, siguiente punto. Esta norma, la segunda disposición final, además señala que
que al momento de realizar o el utilizar esta figura, tenemos que remitirnos al artículo 341 del Código Procesal Penal. Claro, la figura del agente encubierto. Y allí vienen algunos problemas ya desde un punto de vista normativo que hace necesario que hilemos con mucha más fineza nuestra legislación. ¿Por qué? Porque el 341 está previsto básicamente para el agente encubierto clásico. Aquel ciudadano, aquel policía, por ejemplo, que necesita, que colaborará con el fiscal y se infiltrará, por ejemplo, en una organización criminal. Bien, en algunos casos tendrá que tener un DNI distinto o algunas modificaciones, etc. Pero es una persona física. Cuando estamos hablando de un agente encubierto digital, estamos hablando de una identidad virtual. Ojo, una identidad virtual. Allí no necesito que Ricardo Elías, que es miembro de la policía, se cambie de nombre o que tenga un nuevo número de DNI o que cambie sus datos personales. No, necesitamos que, por ejemplo, haya una cuenta distinta, obviamente una cuenta falsa, una cuenta suplantada, una cuenta distinta, que no es de Ricardo Elías, obviamente, y que interactúe y que busque penetrar la organización criminal. Entonces ahí ya vamos viendo una primera diferencia y una dificultad, porque verán ustedes, últimamente me vienen agregando, y ahí si me está escuchando mi novia, yo le diré que estoy rechazando estas invitaciones, me vienen agregando, por ejemplo, chicos, chicas que parecen modelos, hombres y mujeres, que tienen una sola fotografía, tienen 0 personas, contactos en común, y obviamente son cuentas falsas que buscan tener algún tipo de contacto con mi perfil. ¿Al qué voy? Y obviamente yo los rechazo, porque sé que entro a ver el perfil, veo que tiene una fotografía nada más. ¿Y por qué hago esta reflexión? Porque cuando estamos hablando de agente encubierto en entornos digitales, claro, obviamente aquella persona que está una célula terrorista, gente que está lavando activos, gente que está cometiendo tráfico ilícito de drogas, obviamente va a ser muy celoso y va a ver qué cuenta está interactuando conmigo. Una cuenta que ha sido creada un día antes y que hoy día me está mandando una solicitud de amistad, o de repente es una cuenta que tiene, digamos, un historial, tiene 600 amigos, que hace publicaciones hace más de un año, que, por ejemplo, no solamente es una cuenta en Facebook, sino la acabo de buscar, y además es una cuenta que también que interactúa en Twitter, que interactúa en Instagram, que interactúa en LinkedIn de repente, claro, para darle una apariencia de que es una cuenta verdadera, y ya sabemos que no lo es. Y este es un problema porque nuestro marco normativo no está regulado en ese punto. Ese punto no está previsto, que es cómo tenemos que hacer ese tratamiento. ¿Bien? Ahora vamos a seguir hablando sobre esto. En España, por ejemplo, el artículo 282, esta modificación me parece que es del año 2015, con cargo a revisarlo, numeral 4, prevé qué tipos delictivos procede la utilización de la figura del agente el agente encubierto digital. Y nos dicen secuestro de personas, delitos contra el patrimonio, orden socioeconómico, contra los trabajadores, etc. Pero este primer catálogo delictivo sí hace referencia a la pertenencia a una organización criminal, 282, numeral 4. Pero el artículo 588, sección tercera, literal A, hace y abre la puerta, así como nosotros, a los delitos cometidos a través de las tecnologías de la información y de la comunicación. Y aquí es el juez instructor quien da la autorización a la policía judicial. ¿Para qué? Para mantener comunicación en canales cerrados. Ojo, aquí ya estamos viendo cómo está regulado normativamente. Para mantener comunicación en canales cerrados. Nuevamente, nuestra norma, nuestro 341 del Código Procesal Penal, no hace referencia a esto. Intercambiar o enviar archivos ilícitos. 282 bis. Ojo. Y además, para analizar los resultados de los algoritmos aplicados para la identificación de dichos archivos ilícitos. Ustedes sabrán que, por ejemplo, si alguien me envía una fotografía, digamos, puedo, si es que es por WhatsApp, si es que es por Facebook, puedo acceder a información. De repente, no ha ocultado la información y puedo acceder a sus metadatos. Listo.
De repente puedo saber, quizás, y hay muchos cibercriminales que luego de hacer un atentado contra alguna página web, colocan alguna fotografía. Uno muy conocido es de aquel que subió la fotografía de la parte superior de su novia, digamos, tratando de burlarse de la página que había atentado, pero no borró los metadatos. Y al momento de que los agentes policiales accedieron a esta fotografía, la fotografía tenía guardada la ubicación, la geolocalización, e inmediatamente pudieron dar con ese ciberdelincuente a través de la fotografía que había subido. Entonces, aquí estamos viendo un punto importante. Esto es el análisis de la información que circula a través de estos medios de comunicación. Colombia, artículo 242, literal B. Supuestos, organizaciones criminales y además canales cerrados de comunicación virtual. Y es que esto es importante, El agente encubierto no puede concebirse únicamente como una figura, ojo, el agente encubierto digital, como una figura para penetrar organizaciones criminales, sino para investigar delitos que provienen de la ciberdelincuencia. Aquí, en este caso, el fiscal puede hacer uso de la policía judicial y además de particulares. Ojo, policía judicial y particulares. Artículo 242, literal B. Y es importante tomar en consideración esto porque por más que buena voluntad que nosotros tengamos y de repente yo le digo, yo doctora, señor fiscal, señora fiscal, he seguido cursos de ciberseguridad, de investigaciones en entornos digitales, yo me ofrezco como su agente encubierto. No, pues yo no puedo hacerlo. Tengo que ver cómo está previsto en mi marco normativo para no infringir el principio de legalidad en materia procesal. En Colombia también lo que se autoriza es la obtención de imágenes y grabación de las conversaciones. Y también el intercambio de archivos ilícitos. Ahí viene una pregunta, y ahí viene una pregunta bastante interesante, y es, ¿estaría la policía habilitada, por ejemplo, para intercambiar o enviar archivos maliciosos? Malware, por ejemplo, para infectar la máquina del ciberdelincuente. Digamos, y en un caso concreto, digamos que acaba de penetrar una organización que se dedica a la compra y venta a gran escala de drogas. Muy bien. Y de repente, como agente encubierto policial, me he contactado con alguno de ellos y digo, señora fiscal, mire usted, podemos infectar la máquina del ciberdelincuente para hacer capturas en tiempo real de lo que está viendo. Podemos con ello, por ejemplo, ver lo que está escribiendo en tiempo real. Podemos ver a través de su cámara web sin que lo sepa. Listo. Esto no es de ciencia ficción, amigos. Esto es malware que si ustedes no han tomado las medidas de precaución correctas, incluso sus máquinas pueden estar infectadas y sus máquinas pueden estar, sin que ustedes lo sepan, tomando esa información de ustedes, porque de repente descargaron un archivo malicioso. Pero la pregunta no es esa, porque eso es un delito. La pregunta es, ¿y el agente policial podría hacerlo? ¿Podría infectar la computadora? Y eso es un punto que está en materia de discusión. En nuestro país, lamentablemente, por eso es que tenemos 2/5, nos hace falta legislar sobre estas facultades que podría tener un investigador para obtener información de ello. Claro, ahí está. Alejandro nos comenta algunos programas que hay, sí, sin duda. Ahora vamos a ir respondiendo las preguntas. Y ahora bien, último punto antes de pasar. Y eso que creo que ya me excedí el tiempo, pero me gustaría ir comentando. Voy a comentar, verdad, ya dije la palabra clave, así que no la voy a repetir. Casi cometo un error. He preparado junto a la señorita Jimena Carranza, es estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, miembro del Observatorio Peruano de Cibercriminalidad. Junto con ella hemos preparado un resumen sobre sentencias, apelaciones, esto es jurisprudencia en materia del agente encubierto en España. Entonces ahí hemos recopilado, me parece que son 10 o 15 pronunciamientos para que ustedes puedan acceder a ellos. A los organizadores, al doctor Saguaná y a la doctora Diana, le vamos a proporcionar esta información resumida, así como la jurisprudencia, para que ustedes puedan acceder a ella. ¿Bien? Entonces ahí se las vamos a facilitar. Entonces de esto quiero tocar 2 puntos para que vean la utilidad del uso del agente encubierto. En organizaciones criminales ahora vamos a ver.
Primer caso, estamos hablando de un caso, y ahí sí cometí un error, no le actualicé la fecha, pero es del año 2018. En este caso, estamos hablando de una organización terrorista. Se contactan a través de Facebook. ¿Quién? El agente encubierto. Resulta que en Facebook había un grupo en el cual se estaba desplazando en el continente europeo y los miembros de la policía a través del ciberpatrullaje dan con este grupo. Entonces piden autorización, obviamente al juez, porque es el juez instructor, para tener por un cierto tiempo, me parece que es 1 mes o 3 meses, utilizar la figura de agente encubierto digital. Y se contactan a través de Facebook y le dicen, ¿amas la yihad en nombre de Alá? Que eran las preguntas y las respuestas claves, y se infiltran en esta organización, en el Facebook, y empiezan a interactuar con los miembros y a obtener información, porque obviamente era un grupo cerrado. Entonces, y esto es parte del testimonio, porque esta es una sentencia. Uno de los testigos señala, porque algunos fueron absueltos y otros condenados, que los miembros eran muy restrictivos de pasar de Facebook a WhatsApp. Pero el agente encubierto ganó la confianza de los miembros de esta organización y compartieron el número de celular y pudieron acceder al WhatsApp. Y obviamente ya con un número de celular es el manjar de los investigadores, buenos investigadores, porque ya pueden acceder a mucha más información. Levantamiento del secreto de las comunicaciones, datos de geolocalización, información referente a no solamente los datos de transmisión de información, sino también datos de comunicación y demás. Listo, objetivo logrado. Si no hubieran utilizado la figura del agente encubierto informático, no hubieran podido penetrar este entorno digital, que era un grupo cerrado en Facebook. Resultado, ahí tenemos a 3 personas condenadas por pertenecer a esta organización. Segundo, envíen todo, nos dice James. Ya les vamos a enviar todo, no se preocupen. Segundo caso, también del año 2018, y ahí les pido las disculpas. Esta es la sentencia 12 del 2018. En este caso, también una organización criminal relacionada al núcleo terrorista, esto es al yihad. Jesús Manuel es el nombre que se crea y con el cual se hace pasar este sujeto. Crea varias cuentas falsas, obviamente, en Facebook. Y crea cuentas falsas en Google+. Ya ven que es del año 2018, porque Google+ ya me parece que ya fue dado de baja, así que ya este ejemplo es del año 2018. Y además crea cuentas falsas en YouTube, como listas de videos. En esta lista de videos subían 27 videos, todos de apología, incitación al terrorismo. Bien, muy bien. Entonces, el agente encubierto informático penetra, mantiene comunicación con Jesús Manuel. Y Jesús Manuel accede e ingresa, lo hace formar parte de estos grupos cerrados y finalmente, gracias a la labor de investigación, dan con Jesús Manuel. ¿Y quién era Jesús Manuel? Era un ciudadano que sufría una minusvalía física y psíquica del 73% de su cuerpo. Ojo, era una persona que tenía una minusvalía física del 73% de su cuerpo. Y seleccioné este caso porque verán ustedes, amigos, amigas, estar conectados a una computadora el día de hoy es sumamente sencillo. Aquí estamos hablando de un ciudadano, un condenado, que tenía casi el 100% de inamovilidad y hacía apología y compartía información desde su casa a través de diferentes entornos digitales. Entonces ahí vamos viendo lo importante que es utilizar la figura del agente encubierto digital, porque físicamente este ciudadano no podría desplazarse. ¿Qué es lo que? No era inimputable, nos dice Alejandro. De hecho, eso fue lo que sostuvo la defensa y se señaló. Y finalmente la fiscalía logró demostrar que el porcentaje que tenía no lo volvía inimputable. Tenía conciencia y voluntad de lo que estaba haciendo, sabía que era ilícito crearse cuentas falsas en Facebook, sabía que era ilícito compartir información de núcleos terroristas, sabía que no debía de crear cuentas falsas en YouTube, sabía que no debía difundir. Entonces, claro, por ahí a quienes están diciendo inimputable no era inimputable. Pero la defensa
alega la figura del agente provocador y dice, no, en realidad fue el agente encubierto digital quien provocó a Jesús Manuel el compartir esta información, el hacerlo parte de este grupo y demás. Sin embargo, la Fiscalía logró demostrar, y aquí viene lo importante, logró demostrar que el acusado fue quien invitó a compartir la actividad. Además, el policía, el agente encubierto, va a declarar y cuenta y narra. ¿Y por qué subrayo que logró demostrar? Porque algo común que ustedes encontrarán en la jurisprudencia es que muchos imputados, bajo la figura de agente encubierto digital, esto es que se utilizó esta técnica de investigación, dicen agente provocador. Pero la Fiscalía muy bien hizo de guardar, en el caso anterior eran 5 tomos que logró obtener el agente encubierto y tenían absolutamente toda la información registrada. Conversaciones en Facebook, conversaciones en WhatsApp, se hizo cadena de custodia digital y se actuó de manera adecuada la prueba digital en el juicio. Y allí, en este caso, por ejemplo, se logró demostrar que en realidad fue el acusado quien generó esta actuación ilícita y no el agente policial. Por eso, amigos y amigas fiscales, si es que están conectados, si utilizan esta figura, el agente encubierto digital, créanme que los abogados defensores van a sacar como el as bajo la manga, 1, el agente provocador, y dos, núcleos problemáticos en torno a la corroboración de la información que aporta el agente encubierto. Si ustedes no custodian de manera adecuada, si no ofrecen en la etapa intermedia y si no actúan en el juicio oral, por ejemplo, no llevan a declarar al policía que es el agente encubierto digital y no actúan de manera correcta la prueba digital, sencillamente esa información va a tener y va a ser de muy baja credibilidad. Y ya lo estamos viendo en la jurisprudencia, ya lo estamos viendo en el comportamiento, en doctrina y jurisprudencia comparada, que estas son las líneas de defensa. Agente provocador y 2, extralimitarse en las facultades que tenía por mandato fiscal o judicial, y 3, ausencia probatoria de corroboración de los datos incorporados. Y decía al inicio, cuando empezaba a charlar sobre el agente encubierto informático, decía, es importante que la Fiscalía y la Policía empiecen a trabajar de manera adecuada. ¿Por qué? Porque lo que se está viendo también es que se está utilizando cuentas falsas, ojo, cuentas falsas, creadas expresamente, ¿para qué? En caso de tráfico ilícito de drogas, para contactar a posibles vendedores. Y luego, la policía dice, por acciones de inteligencia se supo que había una persona que iba a hacer delivery y lo encontramos en un vehículo, claro. Y cuando se le pregunta a la fiscalía, a la policía en el juicio, dice, ¿y ustedes cómo encontraron eso? No, es que son labores de inteligencia. De repente ya están utilizando esta figura, pero no están siguiendo el procedimiento adecuado. Y vean ustedes que si es que están, por ejemplo, la policía, la fiscalía, los abogados particulares están generando cuentas falsas en Facebook, en Twitter, en Instagram para interactuar y para ver qué logran conseguir, amigos, amigas, están cometiendo el delito de suplantación de identidad. Tengan mucho cuidado, porque por ganar en cuestión de eficiencia investigativa podemos estar cometiendo algunos delitos. Entonces, esta no es una crítica, esta es una advertencia desde el 2013 tenemos ya la figura establecida, utilicémosla, pero utilicémosla de manera correcta y adecuada. Porque de nada sirve lograr detenciones preliminares o prisiones preventivas que finalmente no se van a cristalizar en sentencias, porque el objetivo debería ser una sentencia, no una detención preliminar, no una investigación preparatoria. Por eso es que yo les compartía al inicio de esta exposición también data estadística. 2% de formalizaciones en delitos informáticos es muy poco. 0.5% en casos de suplantación de identidad es muy poco. Y si vemos los problemas, vamos a ver que de repente no estamos utilizando las figuras que legalmente ya tenemos previstas. Y antes de terminar, queridos amigos y amigas,
tercer Publicherry, discúlpenme, y con el permiso de los organizadores, quiero comentarles que el Observatorio Peruano de Cibercriminalidad está auspiciando un posgrado, es el posgrado iberoamericano de cibercrimen, en colaboración con instituciones de México y de Argentina. Si alguien tiene interés, ahí en nuestra página de Facebook, cibercrimenperú.com, o en la página de Facebook del Observatorio Peruano de Cibercriminalidad, podemos compartir información relacionada a esto. Ahora, reflexiones finales antes de pasar a la pregunta, a la ronda de preguntas o compartir información adicional. La ley 30.096, si ustedes revisan las disposiciones finales y complementarias, señalan que es deber del Estado, ojo, no es que sea recomendamos, sugerimos, no, es un deber de las instituciones que investigan, que previenen y que sancionan los delitos informáticos, capacitarse en estos temas. Yo por eso saludo con mucho aprecio a nuestros organizadores, a la presidenta de la Corte, la doctora Villabonilla, y al doctor Saguanay, por esta iniciativa. Doctores, desde el año 2003 está vigente esta ley. ¿Cuántas capacitaciones en estos temas hemos tenido? La ciberdelincuencia está avanzando y de repente, como agentes fiscales, judiciales, policiales o sociedad civil, la hemos dejado avanzar. Desde el Observatorio Peruano de Cibercriminalidad les agradecemos el espacio que nos han concedido y nosotros estamos prestos a brindar todo tipo de ayuda y colaboración que permita fortalecer la investigación, la lucha y la represión de la ciberdelincuencia en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestra expositora. Ha sido una brillante contribución académica que ha engalanado esta sesión 144. Vamos a dar paso a la ronda de preguntas a cargo, en principio, del doctor Saguanay Calcín. Muchas gracias, Ricardo, por tu exposición, que creo que se ha justificado la espera por todos los datos que nos has traído y, sobre todo, esta recopilación jurisprudencial, ¿no? Leía por ahí algunas de las preguntas, ¿por qué tanta referencia a los casos de España? Y es precisamente porque no tenemos dónde mirarnos. Tenemos una ley, pero no hemos sido capaces de llegar a sentencias, que es realmente lo importante. Me parece crucial ese mensaje que es para todo el sistema jurídico peruano y sobre todo el sistema penal, ¿no? Y eso me llamaba la atención cuando tú presentas estas cifras, ¿no? Bueno, son un tanto escalofriantes, pero bueno, revelan, creo, el principio que todos hacemos camino al andar. A ver, por ejemplo, en el tema de suplantación de identidad, que solo se lleguen a formalizar el 0.44% de los casos del universo. Entonces, ¿cuál sería acá la explicación? De ese universo de casos presentados, hubo un problema o sea, se documentó el caso sin tener mucha formación. O sea, este problema inicial de recojo de información de la noticia criminis estaría en la policía, en la policía especializada, en la fiscalía. ¿A qué se debe que no se haya filtrado bien? ¿O es la orfandad en el manejo de estas categorías propias del cibercrimen? No sé, realmente te agradecería mucho, tú debes conocer más este tema, cuáles son las causales que vean un número tan alto de casos que se traduzcan a una cantidad infinitesimal que se puedan procesar. Y ahora entiendo yo que estos que se han formalizado, vaya usted a saber qué va a pasar, porque finalmente pueden acabar también en absoluciones, con lo cual, como sistema, el mensaje que se estaría dando sería nulo, ¿no? ¿Cuál sería ahí tu apreciación, estimado Ricardo, y con las reiteradas felicitaciones por esta conferencia? Muchas gracias, querido doctor. A ver, le comentaré un poquito para entender la data o la estadística que estamos manejando. Lo que hemos solicitado es el conocimiento de cuántos casos existen. Pero no solo eso, sino, como usted bien ha señalado, cuántos casos han sido archivados,
cuántos casos han sido formalizados, pero también hemos solicitado cuántos casos tienen acusación, cuántos casos han terminado en sobreseimiento, un requerimiento de sobreseimiento, y cuántos casos hay con principio de oportunidad y terminación anticipada. Entonces, ese es un primer paso que hemos dado, porque no necesitamos saber cuántos casos existen en el Perú, sino cómo están terminando esos casos, ¿bien? Pero además, el segundo paso que hemos dado es pedirle a cada distrito fiscal información para conocer, por ejemplo, esos 3.000 casos o 2.000 casos, ¿de dónde vienen? Vienen de Lima Norte, vienen de Lima Sur, vienen de Tacna, y hemos empezado también a recibir esas porciones de información que nos va a permitir saber dónde o en qué distrito fiscal o judicial hay los problemas. Tercer punto. Espero no haber asustado a las personas que sean víctimas, sino decir necesitamos hacer algo. Y el problema que hemos encontrado, estimado doctor, es la prácticamente imposibilidad de individualizar a la gente que está cometiendo el delito, la persona o las personas que están cometiendo el delito. Primer punto, entonces, no sabemos quién es el que está detrás, número uno. Número dos, hemos encontrado en entrevistas, conversaciones, charlas con operadores, con víctimas, con agentes policiales, con agentes fiscales, es a veces el desconocimiento de algunas herramientas para investigar. Por eso es que uno de nuestros focos es brindar capacitaciones en estos temas. Por ejemplo, no necesitamos al momento de realizar una intervención o una detención que solamente se revise, por ejemplo, los WhatsApp o los mensajes enviados por mensaje de texto. Hay una infinidad de información adicional que el delincuente puede tener. Mensajes enviados por TikTok, mensajes enviados por Messenger, mensajes enviados por Twitter, por Instagram, por LinkedIn. Y esa es información que hemos encontrado que no está siendo procesada. ¿Qué otro punto además hemos encontrado? Lamentablemente, las empresas de comunicaciones, las entidades que pueden proporcionar la información no están proporcionando la información. Y esto debido a dos factores. Uno, porque se está solicitando información de repente de manera inadecuada, porque ustedes sabrán que hay guías, hay una metodología de cómo solicitarle, por ejemplo, información a Facebook, cómo solicitarle información a Twitter, cómo solicitarle información a Instagram. No es solamente, señores, Facebook, necesito que me den quién es el nombre del usuario, el correo electrónico registrado. No, es mucha información adicional y ellos han publicado guías para decir, usted que está investigando en Perú, en Argentina, en Chile, en Colombia, en donde quieran, pídanme esto de esta manera porque si no, yo no puedo entender qué es lo que me estás pidiendo. Esos son los puntos principales que hemos detectado en las investigaciones que hemos estado realizando. El objetivo del observatorio, doctor y doctora, es precisamente ese, buscar cuáles son los puntos que necesitamos concentrarnos y decir, aquí tengo que fortalecer. Y lo primero que tengo que fortalecer es la investigación. Muchas gracias por las respuestas, doctor Elías. Ahora tenemos unas preguntas que nos han hecho llegar desde la plataforma Blackboard los participantes de la academia y también de las redes sociales. La primera pregunta va dirigida en los siguientes términos. ¿De quién sería la identidad que se estaría suplantando al crear una cuenta por parte de la policía en la búsqueda de información? Bien, muchas gracias. Allí viene un tema bastante interesante y van a ver ustedes y se los voy a dar en un ejemplo en vivo y en directo. Que me encanta, algunas personas ahí, saludos a mis queridos amigos que estoy viendo en Facebook que se han conectado. Hay algunos que seguramente no han visto esta aplicación que les voy a mostrar en este momento para responder esa pregunta. Bien, si me permiten, díganme, ¿se está viendo esta información? ¿Se está viendo la imagen? Sí, se está visualizando, doctor. Ya, muy bien. Miren, y vamos a ir cambiando en tiempo real. Esta persona también, con casaca y con una mirada cautivadora. Este otro, tomándose un selfie.
esta otra, sumamente feliz, sonriendo y demás. Bien, ¿por qué hago referencia a estas plataformas? Porque gracias a esa pregunta me permito comentarles. Las 3 personas que ustedes vieron, estimado doctor Saguanay, estimada doctora Villabonilla, ninguna de esas personas existe. Lo que han visto han sido imágenes creadas con inteligencia artificial. La página se llama This Person Doesn't Exist. Esta persona no existe. Entonces, y le digo por qué, porque esto no es que alguien lo haya creado para que las personas delincan, todo lo contrario. De hecho, me parece que es uno de los ingenieros de Uber que desarrolló esta plataforma para decir cuán expuesto estamos las personas al momento de interactuar con otras. Claro, seguramente alguna persona, por ejemplo, podría bajarse esa fotografía, subirla a Facebook, interactuar con otra. Allí, sin duda, habría el uso de una fotografía que no es real y no podríamos estar hablando de una suplantación de identidad, porque no podríamos suplantar a una persona que no existe, que ha sido diseñada por inteligencia artificial. Ahí podríamos ver de repente alguna otra modalidad delictiva, quizás nos vamos por falsedad genérica y demás. Listo. Ahora, respecto a la pregunta de quién es el agraviado, quién es la víctima, bueno, la persona que está utilizando la fotografía, por ejemplo, yo soy agente policial, utilizo una fotografía de algún artista, utilizo alguna fotografía de algún amigo, utilizo alguna fotografía de X persona, bien, estoy suplantando la identidad de esa persona y punto. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Por ejemplo, si quiero, ojo, eso no significa que si no he individualizado a la persona, o sea, basta que sepa que ese perfil no corresponde a esa persona para estar frente a un delito de suplantación de identidad. No necesitaría traer al agraviado, por ejemplo, si me creo, algunas personas cuando estaba más delgado, bueno, delgado en realidad no más, me decían que tenía ahí un aire a un actor de Bollywood, de la India, que es Shah Rukh Khan, listo. Si es que yo me creo, por ejemplo, un perfil de Facebook con fotos casuales de Shah Rukh Khan, claro, no me van a decir, tiene que venir este actor a declarar en mi investigación porque si no, no se configura el delito. No, claro que se ha configurado. Hay una persona que ha descargado estas imágenes, está interactuando con otras personas y está causando agravio. ¿En contra de quién? No necesariamente del actor, sino en contra de las personas que han interactuado con una persona que han creído que es real. Si le causó un perjuicio patrimonial, por ejemplo, porque le pedí dinero y lo estafé, listo. La ley de delitos informáticos señala que una de las agravantes es la finalidad patrimonial al momento de cometer actos ilícitos. Entonces, esos son los puntos a tomar en consideración. Y les decía, ¿cómo puedo saber yo si es que estoy interactuando con un perfil falso en Facebook? Listo. Una opción que puedo utilizar, y ya algunos de ustedes lo saben, es el motor de búsqueda inversa. ¿Qué es el motor de búsqueda inversa? Descargo la fotografía, pongo búsqueda de imágenes en Google, subo esa fotografía y ahí me arroja en qué páginas web, por ejemplo, ha sido utilizada. Esto es algo que utilizamos en el observatorio, esto es fuente de información abierta cuando se presentan víctimas de suplantación. Cuando vienen víctimas de suplantación de identidad al observatorio y nosotros les brindamos esta asesoría porque nadie le gusta estar con un perfil falso dando vueltas, hacemos esto, buscamos y hemos encontrado, por ejemplo, algunos resultados interesantes. Páginas en Facebook falsas, pero también fotografías utilizadas, por ejemplo, en las páginas que ofrecen servicios sexuales. Listo. Entonces, claro, están suplantando la identidad de repente en Facebook, pero además están utilizando su identidad en páginas con contenido de repente a veces ilícito. Muchas gracias, doctor, por absolver estas preguntas. Tenemos una siguiente pregunta de las redes sociales. ¿Cómo demuestras en un juzgado que una persona que se crea una cuenta con nombre de otra persona expone fotografías? ¿Cómo se la denuncia a esta persona si solo sabemos quién es, pero no podemos demostrarlo? Ya que los hackers utilizan VPN para cambiar su IP. Muy bien. Ahí viene lo que se conoce como ingeniería social. Uno podría decir, claro, voy a solicitar, por ejemplo, información relacionada le voy a pedir a Facebook el IP desde el cual se creó la cuenta falsa. Le voy a pedir información relativa al IP, esto es, desde dónde se ha estado conectando,
para conocer de dónde me estaba enviando mensajes. Voy a solicitarle a Facebook el correo electrónico asociado a Facebook. Sin embargo, con eso, primero que no sabemos si Facebook nos va a responder la información porque de repente se la he pedido mal o de repente porque Facebook, por la pandemia, toma sus tiempos y concluye la investigación y no lo sé. Pero la otra opción es precisamente con un agente encubierto informático. Claro, si es que tengo una cuenta falsa, un agente encubierto informático puede acceder a esta cuenta, empezar a interactuar, empezar a intercambiar información y como hemos visto en el ejemplo que no les gustó ahí a algunos de los participantes que utilizamos el caso español, puede, por ejemplo, ganarse la confianza de la cuenta falsa, empezar a platicar, pedirle un número de celular, pedirle un número de WhatsApp y empezar a interactuar. Nosotros tuvimos un caso hace algunos años en el que, como siempre digo, asesoramos a los buenos, esto es a las víctimas, en el cual se suplantó la identidad de una joven y fue difícil encontrar quién era el responsable, pero esta persona cometió un error, asoció su cuenta de Facebook, o sea, asoció la cuenta de Facebook falsa, creada falsa, a Twitter, a LinkedIn, a varias cuentas, pero en un error asoció una de esas cuentas a su cuenta verdadera. Y ahí eso nos dio pase para decir, acá hay una relación entre esta cuenta falsa creada con este usuario que nosotros sí hemos individualizado y que pertenece a un sector cercano a la víctima. Entonces hay muchas herramientas adicionales para investigar y para saber quién es. No es solo pedir IP, no es solo pedir IP. Para concluir esta ronda de preguntas, tenemos una pregunta a cargo desde la Academia de la Magistratura. La Ley de Delitos Informáticos, Ley 30.096, solo alude al agente encubierto, efectivo policial, artículo 341, nuevo Código Procesal Penal. Por extensión, ¿sería posible que se utilice el agente especial ciudadano, no policía, en este tipo de delitos generados en una organización criminal? Por ejemplo, dentro de una municipalidad. No, desde mi punto de vista no es posible utilizar un agente, si lo que yo quiero utilizar es el 341 clásico para tener un agente especial, sí lo puedo hacer, pero si yo lo que quiero hacer es tener un particular o tener un funcionario bajo la figura de agente encubierto, de acuerdo a lo que hemos comentado en la Ley de Delitos Informáticos, no. Si lo que yo quiero es hacer que un ciudadano penetre esta organización, mucho cuidado porque sí ahí necesitaríamos algunas precisiones o modificaciones normativas. Bien, entonces, por eso es que les decía, era importante ver cómo está nuestra legislación procesal y ahí tenemos al día de hoy un 2/5 de acuerdo a la OEA y al BID. Nos hace falta fortalecer esto. Muchas gracias, doctor Elía. Reiteramos nuestro agradecimiento por esta brillante contribución académica que ha galanado esta sesión 144. Los invitamos el próximo jueves a la sesión 145, en la que contaremos con la participación especial del doctor Forni Namanco Córdoba, quien disertará sobre la reparación civil en el delito de corrupción de funcionarios. Ha sido un placer tenerlos el día de hoy y damos por concluida esta sesión en la cual hemos tenido la participación especial del profesor universitario Ricardo Elías Puelles. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos y todas. Nos vemos. Gracias, doctora. Gracias, Ricardo. Gracias a ustedes.